Arranqué de nuevo y en cuanto di la vuelta al cerrito por la carretera, vi que ahí estaba la entrada de un panteón muy viejo, de esos con la reja de hierro oxidado y cruces tan viejas que estaban en pedazos, con nombres que ya ni siquiera se leen. Era lo único que había en esa parte del camino. ¿A dónde se había ido la persona que llevé? Muy buenas noches, comunidad. Les agradecemos de corazón volver a estar aquí y estar listos y listas para ser testigos de que lo paranormal está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Agradezco especialmente a la gente que ha confiado en enviarnos sus historias y les recuerdo que si han enviado las suyas y aún no aparecen, no desesperen. Vamos a tener que hacer especiales cada vez más largos para ponernos al corriente. Pero por ahora es momento de dejarse llevar, de apagar la luz, si pueden hacerlo, y dejar afuera todos los problemas que tengan, todos los pendientes, porque por unos minutos van a dejar de existir. Ya estás entrando en Relatos de la Noche. Hola, comunidad. Mi nombre es Cooper, soy arquitecto. Y quiero compartirles algo que me pasó hace ya varios años cuando trabajaba en obras dentro de comunidades alejadas. Es de esas cosas que uno recuerda de vez en cuando y que luego, cuando cae la noche, ya no puede dejar de pensar en ellas. Esto fue en el 2015, en Oaxaca. Estaba trabajando en un proyecto de una escuela y tenía que supervisar unas zonas bastante alejadas. Esa tarde había ido a revisar unos terrenos por el rumbo de San Miguel Peras, tomando el camino que vienes desde Infiernillo. Ya eran como las 7 de la noche cuando empecé el regreso. La carretera estaba completamente sola. La oscuridad había caído de lleno y los árboles a los lados apenas se movían con el viento. Yo iba manejando una camioneta con batea, con caja, de esas que se usan mucho en construcción, dato que será importante más adelante. Después de una hora de avanzar por esa carretera, en un tramo donde ya no se veían ni casas ni luz, noté algo extraño a la orilla del camino. Una figura que casi parecía salir de los árboles. Me fijé bien. Era una niña. Parecía tener como 10 o 11 años. Vestía un vestido blanco. Su cabello era largo, lacio, y en las manos llevaba unas flores muy bonitas, flores que colgaban casi hasta el piso, de colores muy llamativos. Nunca había visto algo así, y hasta el día de hoy creo que no he visto nada parecido. Cuando frené para verla bien y me iba acercando, ella me vio, me hizo la parada, levantó la mano con toda la calma del mundo. Dudé, pero como estaba completamente sola y por esos rumbos no es nada común ver gente caminando de noche, mucho menos una niña, decidí detenerme. Se acercó a mi lado, bajé la ventana y le pregunté si necesitaba algo. Me preguntó si podía llevarla. Me dijo que su casa estaba a 5 minutos nada más, a la vuelta del cerrito, dijo. Le dije que sí, y me di cuenta de que ella estaba parada del lado del copiloto, como si le hubiera dado la vuelta a la camioneta en un segundo. Ni siquiera la escuché caminar. Sentí algo extraño, así que le dije que sí la subía, pero que se fuera atrás, en la caja, que cuando quisiera bajarse solo tocara el techo de la cabina y yo me detenía. Así seguimos. Yo iba pendiente del camino, medio revisando el retrovisor, aunque estaba tan oscuro que apenas se alcanzaba a distinguir algo allá atrás. Pasaron unos minutos y de pronto escuché los golpecitos en el techo, como había dicho. Me orillé. Bajé el vidrio del lado derecho y le pregunté si estaba segura de que quería bajarse ahí. Y es que era puro cerro. No se veía ni una luz, ni una vereda. Me dijo que sí, que su casa estaba justo detrás del cerrito y que desde ahí podía seguir caminando. Antes de que se fuera, le pregunté si me podía vender una de esas flores que llevaba.
que quería llevarle una a mi hija. Eran muy bonitas y, les repito, muy diferentes. Ella solo me miró y me dijo que no, que esas flores eran para adornar su casa, y se fue caminando entre la maleza y la oscuridad. Arranqué de nuevo, y en cuanto di la vuelta al cerrito por la carretera, vi que ahí estaba la entrada de un panteón muy viejo, de esos con la reja de hierro oxidado y cruces tan viejas que estaban en pedazos, con nombres que ya ni siquiera se leen. Era lo único que había en esa parte del camino. Sentí la espalda fría. Seguí manejando, pero ya no se me quitó la sensación de que algo muy raro había pasado. Unos días después llegó una autoridad del pueblo a mi oficina para revisar algunos avances del proyecto. Estábamos platicando y decidí contarle lo que me había pasado. Cuando le escribí a la niña con las flores, se quedó callado. Me preguntó si no me había espantado, si no me había pasado nada, porque, según él, lo que vi no era bueno. Lo que vi no estaba vivo. Me dijo que ahí en ese panteón estaba enterrada una niña que había muerto en circunstancias trágicas, que desde entonces, de vez en cuando, alguien la veía pidiendo ayuda en la carretera, y que, según se contaba, los que la dejaban subir terminaban teniendo accidentes. Me quedé callado. Ya no supe qué decirle. Lo que me pregunto, comunidad, es qué hubiera pasado si le hubiera abierto la puerta del copiloto, si me hubiera dado una de esas flores, o si simplemente no me hubiera parado. Porque tal vez solo son cosas que se cuentan, y en realidad los accidentes les ocurren a quienes deciden ignorarla y la dejan ahí, a su suerte, en la oscuridad de la noche. ¿Ustedes qué harían si se la encuentran? Muy buenas noches, comunidad. Me llamo Arturo Gutiérrez, y lo que voy a contarles le ha dado vuelta a mi cabeza por años, desde que era niño, pero ahora que tengo más de 40, es cuando me cuesta más entenderlo, aceptarlo incluso. Esto pasó en una casa entre los límites del Estado de México e Hidalgo, en un pueblo pequeñito rodeado de cerros, de esos lugares donde la oscuridad de la noche es completa y se pueden ver cielos llenos de estrellas, y donde todavía se cuentan historias antiguas, de luces que flotan en el cerro, de sombras, de brujas. Hay muchas historias de brujas ahí. Pero lo que más se cuenta en mi familia es lo que le pasó a mi tío Mario. Yo tenía unos 8 años cuando llegó a quedarse unos días con mis abuelos. Dijo que necesitaba un descanso, que quería aclarar la mente. Recuerdo que llegó callado, con una mochila, y que desde el primer momento se notaba raro, como oído. Mis abuelos pensaban que le había pasado algo, pero que no se animaba a contárselos. Así que le dieron tiempo, le dieron su espacio. Pasaba los días caminando por los alrededores, sin decir mucho. Se sentaba en la banqueta frente a la casa, como si esperara algo. En las noches cenaba poco y se metía temprano a dormir. Y nadie quiso presionarlo. A mí me decían que no hiciera preguntas, que lo dejara en paz. Hasta que una madrugada, simplemente ya no estaba. Fue mi abuelo quien se dio cuenta. La cama estaba tendida, la puerta del cuarto abierta, pero él no estaba por ningún lado. Salieron a buscarlo. No había ruido, no había vecinos despiertos, y al poco rato un señor del pueblo les dijo que lo había visto subiendo al cerro, solo, sin chamarra, como si no le importara el frío tan maldito que hacía. Así que subieron a buscarlo. Le gritaron su nombre. Buscaron durante días, pero nunca regresó. Nunca supimos más. Esa desaparición fue un golpe durísimo para la familia. No tener respuestas, ni una pista, una carta, nada. Y si algo le había pasado, no teníamos ni un cuerpo al cual llorarle. Eso es lo peor que te puede pasar. El cuarto quedó cerrado. Mi abuela nunca dejó de esperarlo.
Pasaron 30 años. Yo crecí, me fui a trabajar a Pachuca y ya solo regresaba de vez en cuando al pueblo. Pero hace poco, todo esto volvió de pronto. Fue un conocido del pueblo quien lo dijo. Un señor de confianza, amigo de mi abuelo de toda la vida. Había subido al cerro por leña con su bisnieto. Ya bajaban cuando, al doblar por un sendero, vieron a alguien sentado en una piedra. Un hombre solo. El señor le ofreció ayuda, pero el hombre le dijo que no, que vivía ahí, más arriba, en el cerro, que solo estaba descansando un momento. Al señor se le quedó viendo. Algo en él le parecía muy familiar. Pero hasta que lo dejó, hasta que iba bajando hacia el pueblo, fue que le cayó el 20. En cuanto llegó, fue directo a casa de una de mis tías. Preguntó por fotos de Mario, y mi tía, sin saber bien a qué se refería o por qué, muy asustada las buscó. En un álbum había fotos de un cumpleaños, de unos meses antes de que Mario desapareciera. Y al verlas, al pobre señor casi se le cae el alma al piso. Era él, dijo. Lo acabo de ver en el cerro, sentado en una piedra. Igualito a la foto. No les estoy mintiendo. Estaba como se ve aquí. No envejeció ni un día. Si se los puedo contar con tanta exactitud, es porque yo estaba ahí cuando lo dijo. Porque por suerte, mala o buena, yo estaba de visita en el pueblo. Recuerdo que me quedé sin palabras porque pensé que ahora yo me veía más grande que él. 30 años después. Al ver la foto, si todo es cierto, mi tío ahora se ve más joven que yo. Mi tía y yo subimos al cerro, al punto exacto que nos dijo, pero por supuesto que no encontramos nada. Nada. Y sigo preguntándome qué fue lo que vio allá arriba. ¿Qué fue lo que hizo quedarse a mi tío? Si sigue vivo, si está atrapado o si de alguna forma solo aparece cuando alguien que lo conoció aún lo puede reconocer. Muchos creen que solo se perdió, que se murió allá, pero nadie ha encontrado ni una prenda, ni un hueso, ni una cruz en el camino. Yo no sé qué pensar. Me da miedo imaginarme qué haría yo si me lo encontrara, si me preguntara por sus padres, por mis abuelos, y tuviera que decirle que lo esperaron hasta el último día de sus vidas, que preguntaban por él incluso en su lecho de muerte. Me da miedo solo pensarlo. Muy buenas noches, comunidad. Me llamo Mariana Arellano y les mando un gran saludo. Hace poco escuché uno de sus episodios donde hablaron sobre un avistamiento ovni en México y mencionaron que si alguien tenía una experiencia parecida, que la compartiera. En cuanto lo escuché, recordé una historia que mi mamá me ha contado desde hace mucho tiempo. Es un recuerdo muy presente en mi vida porque no solo me la compartió como una anécdota, sino como algo real que la marcó profundamente. Y lo más importante, no lo vivió sola. Esto es algo que le pasó cuando era niña y que hasta hoy, más de 30 años después, sigue contando igual, sin cambiar una sola palabra. No fue un sueño, ni una broma. Fue algo real, algo que ella y varios niños más vieron con sus propios ojos. Esto ocurrió en La Rinconada, Michoacán, un pueblito que está muy cerca de Zamora. Era una tarde cualquiera. Mi mamá tenía unos 10 años. Estaba en la calle como siempre, con sus amigos y vecinos, jugando. Nada fuera de lo normal. Serían como las 7, tal vez 7:30 de la noche. El sol ya se había metido y el cielo estaba nublado. No llovía, pero había una especie de penumbra extraña. Esa última luz que antecede a la oscuridad. Dice que de repente algo en el ambiente cambió. Ella lo describe así, como si todos al mismo tiempo hubieran sentido que debían mirar al cielo. Y cuando lo hicieron,
Ahí estaba. Un objeto enorme flotaba justo encima de ellos. No muy alto, tal vez a unos 50 metros del suelo. Era un platillo, como los que se ven en las películas viejas, plateado, con luces que giraban alrededor. No hacía ruido, o al menos no un ruido fuerte, pero su sola presencia era algo que se sentía. Dice que fue un miedo repentino, seco, puro. Y por supuesto que todos corrieron, se dispersaron por la calle. Algunos entraron corriendo a sus casas y otros se escondieron detrás de bardas, de árboles, cada quien como pudo. 1 o 2 minutos después, cuando ya se habían calmado un poco, se atrevieron a mirar de nuevo. Y el objeto ya no estaba justo encima. Se había movido, flotaba más lejos, casi al final de la calle. Y después, simplemente se fue. Se desvaneció entre los árboles, entre unos pinos muy altos que había ahí. No hubo explosiones, no hubo luces extrañas, solo desapareció. Años después, los que estuvieron ahí siguen recordando ese momento con claridad. Mi mamá dice que lo han platicado muchas veces y todos coinciden, en la hora, en el lugar, en cómo era, en el miedo. Ella dice, no fue un sueño, no fue un invento de niños, no fue una broma, fue algo que vimos todos y que nunca se nos va a poder olvidar. Y aunque nunca se volvió a hablar de eso de forma oficial, aunque nadie más en el pueblo quiso tocar el tema con seriedad, ellos, los que estaban en esa calle esa tarde, saben perfectamente lo que vieron y están seguros de que eso no era nada de este mundo. Mi mamá les agradece por este espacio, donde se pueden contar historias que suenan imposibles, pero que resuenan a veces con gente que ha tenido una experiencia similar. Muchas gracias. Comunidad, a mí me gustan mucho las historias de ovnis, me parecen muy interesantes y en lo personal siento que ver algo así me daría hasta más miedo que un fantasma, pero por favor coméntenos si les agradan a ustedes, si quieren escuchar más y definitivamente si han visto algo similar. Por favor, compartan su historia. Pueden enviarlas, como ya se los he dicho, a mirelatodelanoche@gmail.com. Repito, el correo para enviar sus historias es mirelatodelanoche@gmail.com. Ya sean historias suyas o de alguien que conocen, las esperamos con todo el cariño del mundo y también ojalá que puedan compartir este canal, este podcast con esa persona que saben que tiene muchas historias por contar. Todos conocemos a alguien así, no dejemos que las historias se pierdan, que se vayan difuminando en nuestras memorias. Vamos a mantenerlas vivas. Continuamos, porque hay más historias esta noche. ¿Qué tal, comunidad? Buenas noches. Desde hace tiempo soy oyente de tu canal gracias a un primo al que aprecio mucho, que de hecho se llama como tú, Uriel. Desde que me lo recomendó, lo escucho cada que tengo un espacio. No me animaba a mandarte mi historia porque temía que no la subieras, pero decidí hacerlo de todos modos. Y si llega a publicarse, quiero mandar un saludo a mi primo, tu tocayo, y a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Un fuerte abrazo y que Dios los proteja en una noche más de este cálido espacio. Desde niño me han interesado mucho los temas paranormales y me han pasado varias cosas extrañas. Pero hay una en particular que mi familia y mis amigos cercanos conocen. Es la que siempre cuento, porque considero que es lo más increíble y lo más terrorífico que me ha sucedido, especialmente por la edad que tenía cuando comenzó. Vivo en el puerto de Veracruz, aunque no soy originario de aquí. Por el trabajo de mis padres llevamos ya 12 años viviendo en esta ciudad. Antes de eso vivíamos en una de las casas de mi abuelo. Él vive en Ciudad de México, pero nos la prestó cuando llegamos a Veracruz. Está ubicada en una colonia que muchos locales conocen porque se inunda bastante. Desde que llegamos ahí, la colonia ya estaba un poco abandonada.
Y ahora que escribo esto, creo que puede ser importante. Siempre me dio una sensación rara, de tristeza, de un escalofrío permanente, algo lúgubre. Nunca me gustó vivir ahí. La casa tampoco era la más cómoda. Se había inundado una vez. Los muebles y las paredes olían a humedad y eso nunca se quitó. Las dos casas que colindaban con la nuestra también estaban abandonadas. Una noche, cuando yo tenía 12 años, me fui a dormir más temprano de lo habitual. Eran apenas las 9, y aunque casi siempre me dormía más tarde, ese día me sentía cansado. No recuerdo por qué. Ya estaba acostado y frente a mí quedaba un tragaluz, un ojo de luz que daba a la azotea. No sé cómo los conozcan ustedes, pero era de esos que parecen un pequeño patio alargado, con ventanales que van del piso hasta casi el techo. Cerraba los ojos, pero no lograba dormirme. En una de esas los abrí, y fue cuando vi dos puntos brillantes, clarísimos, como si fueran estrellas. Estaban alineados en el cielo, pero luego recordé que desde ese tragaluz no se alcanzaban a ver las estrellas. Ahí fue cuando mis ojos se fueron haciendo más sensibles a la oscuridad y noté la silueta, una figura humanoide, alta, muy extraña. Solo se veía de los hombros hacia arriba. La cabeza era triangular, pero apuntando hacia abajo. No sé cómo explicarlo bien, pero las puntas no eran muy marcadas. Estaba quieto, solo me miraba. Yo no me podía mover, me sentía completamente congelado. En un parpadeo lo dejé de ver. Agradecí que estaba soñando. Eso pensé, tenía que haber estado soñando, pero lo peor aún no pasaba. En esa casa teníamos un pasillo largo, con sensores de movimiento que encendían las luces. De reojo noté que se prendió la luz más cercana a mi cuarto, y al mismo tiempo escuché pasos, pisadas firmes que se acercaban. Lo único que atiné a hacer fue cerrar los ojos, apretarlos. Me daba miedo que algo estuviera allá afuera, que supiera que yo estaba despierto. La puerta se abrió. Dejó entrar mucho frío, pero no fue nada comparado con lo frío que sentía en mis pies. Me agarraron. Dos manos grandes y frías me agarraron de los pies y de un solo jalón me llevaron al borde de la cama para dejarme sentado. No podía gritar ni hablar. Abrí los ojos. Ya no había nada. Al menos no podía ver nada en la oscuridad. Giré mi cara hacia el tragaluz. Tampoco había nada ahí. Lo que sea que fuera esa cosa había desaparecido. Esa noche, por supuesto, no dormí nada. Con el tiempo le conté a mis amigos, con algo de pena, claro. Lo describía como un sueño extraño que había tenido, como haber abierto los ojos cuando aún no estaba despierto del todo. Por lo particular de aquella aparición, la respuesta que me dieron me pareció de lo más extraña. Algunos de ellos, con mucha incredulidad, me dijeron que también lo habían visto. Y no saben el alivio que sentí, porque al menos eso me hizo sentir que no estaba loco. Años después, uno de mis mejores amigos, Rodrigo, y yo lo volvimos a ver, en otro contexto, de otra forma, pero no por eso menos aterrador. Estábamos en la azotea de la misma casa, tomando unas cervezas y platicando, cuando vimos una silueta en la oscuridad, a unas cuantas casas, en el techo. Aunque apenas se distinguía, los dos puntos, aquellos ojos eran claros. Pronto se agachó y lo perdimos de vista. Fue muy brevemente, pero los dos lo vimos, y en cuanto se agachó bajamos rápido. No dijimos nada, pero sabíamos que era la misma cosa, que lo habíamos vuelto a ver. Después de eso, por alguna razón dejé de pensar en él, en ese ente, en la aparición.
Mi vida se fue acomodando poco a poco. Me regalaron a Luna, mi perrita, que ha sido mi mejor compañía desde entonces. Y también, algo que no mencioné antes, pero que fue sumamente importante, es que empecé a acercarme mucho a Dios. Cuando era adolescente me proclamaba ateo. Incluso era de esos que se burlaban de los que creían. Pero después de vivir esta y otras cosas, uno busca refugio. Al menos así fue para mí. Nos mudamos. La casa nueva es más chica, pero está en una zona mucho mejor. Y aunque me han pasado pequeñas cosas, nada como las que viví en esa casa. Supongo también que ya teníamos callo, como se dice, hasta hace unos meses. Era de madrugada. Eran como las 6. Luna empezó a gruñir. No ladraba, solo gruñía bajito, mirando una esquina del cuarto. Yo me incorporé para ver qué estaba pasando, y ahí estaba de nuevo. Esa cosa, la misma figura, más alta de lo que recordaba. Casi no cabía en el cuarto. Estaba como encorvada. Tenía los brazos y piernas larguísimos, con dedos que parecían garras, y esa cabeza triangular, inconfundible. No se movió, solo estaba ahí, viéndome. Luna tampoco se movía, solo lo observaba. Hasta que se fue. Desapareció poco a poco, como si se desvaneciera. Y bueno, la última vez que lo vi fue hace apenas 2 semanas. Como para no olvidarlo, como para dejarme ver que es real, que está aquí. Eran casi las 12 de la noche. Iba a dejar a mi novia a su casa. Luna venía con nosotros en el asiento de atrás. Íbamos escuchando un episodio de Relatos de la Noche y era la primera vez que me animaba a poner uno mientras manejaba. Llegamos, la dejé en su casa, me despedí y de regreso seguí escuchando el capítulo. Venía tranquilo, eso quiero aclararlo, no sugestionado. Casi llegando a mi casa, Luna se paró en el asiento, rígida, viendo al frente como si ya supiera que algo venía. Doblé en la esquina y ahí estaba otra vez, parado en un terreno baldío, viéndonos, inmóvil, con la cabeza ladeada. No hizo nada, no se acercó, solo se quedó ahí, como si supiera que íbamos a pasar. Llegamos a casa, me fui a acostar y para mi sorpresa dormí bien, tranquilo. Al día siguiente le conté a mi novia lo que había visto, y entonces ella me dijo que también lo había visto la noche anterior, pero hasta ese momento pensó que había sido su imaginación, una breve alucinación o una confusión mental. Lo vio fugazmente, parado junto a ella cuando se levantó al baño. Lo vio de reojo, una silueta oscura, con esa cabeza, esa inconfundible cabeza. No sé qué sea, no sé qué quiere. Nunca he escuchado o visto algo sobre un ser así, pero el que varias personas a mi alrededor lo hayamos visto me hace pensar que no es imaginación. Solo sé que no me ha hecho daño, pero sigue ahí, y no creo que se haya ido. Lamentablemente estoy seguro que tendré más cosas por contar. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad? Me llamo Israel y soy de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Esto que quiero contarles me pasó cuando era niño, cuando tendría 5 o 6 años cuando mucho, pero a pesar de eso todavía lo tengo muy presente. De hecho, creo que nunca voy a olvidarlo, por la forma en que me marcó. En ese tiempo yo vivía con mi abuela, en una casa chiquita, con 2 recámaras y una sala que también era comedor. Era de esas casas viejas con piso de cemento, paredes húmedas y silencio, mucho silencio, lo que provocaba que ya en la noche todo se escuchara, toda la calle, los perros, los coches pasando a lo lejos, las voces de los vecinos cuando se peleaban, o música lejana. Yo dormía en la misma cama que mi abuela, pegados a una ventana que daba directo a la calle.
Y esa semana, la semana en que pasó esto, me estuve despertando varias veces en la madrugada. Siempre más o menos a la misma hora, entre las 12 y la 1. No sabía por qué. Solo me despertaba con una sensación rara, como de mucho miedo. Y siempre escuchaba a los perros ladrando. Pero no como cuando ven a alguien, sino como si quisieran espantar algo. Como si estuvieran defendiendo el territorio. La noche que pasó, lo que les voy a contar fue la peor. Recuerdo que desperté y vi el reloj que teníamos en el buró. Era de esos con la imagen de la Virgen y unos números que se veían con luz tenue. Marcaba las 12:30. Ya estaba acostumbrado a que me pasara eso, a despertar, pero esa vez fue diferente. Esa vez, además de los perros, escuché algo afuera. No era un llanto normal, era otra cosa. Era como una voz lejana, arrastrada, con dolor, como un grito suave que se estiraba, que dolía escucharlo. No sabría decir por dónde venía, pero lo sentí cerca, tan cerca que me tapé completo con la cobija, como si con eso me pudiera proteger. Intenté despertar a mi abuela, le toqué el brazo, le hablé bajito, pero no me hizo caso. Seguía dormida como si nada y eso fue lo que más me asustó. Ella tenía el sueño muy ligero. Desde abajo de la cobija vi cómo la luz de la luna se colaba por la ventana. No pude más con la curiosidad, así que me levanté para asomarme. Corrí apenas la cortina, pensando que no iba a ver nada, que me iba a convencer de que solo era mi imaginación, pero en la casa de enfrente, arriba del techo, estaba parada una mujer. O bueno, no estaba parada exactamente. Estaba como entre parada y agachada, con los brazos colgando y el pecho hacia el frente, de espaldas a mí, viéndose a la calle. Tenía un vestido muy sucio, largo. Le llegaba hasta donde deberían ir los pies, pero no se le veían. Poniendo atención, no parecía pisar nada. Y el cabello era larguísimo, negro, y le caía hasta el final de la espalda. No se movía. Nada en ella se movía. Era como si la imagen estuviera congelada. Y eso me dio un miedo que no sé cómo explicar. Sentí que en cualquier momento iba a voltear y me iba a ver, así que me acosté y me tapé de nuevo. Me metí bajo las cobijas, cerré los ojos y me puse a rezar. Lo único que me salió fue el Ave María, y lo repetí una y otra vez. Después me acordé del Padre Nuestro, y así sin parar. Recé hasta que me dolía la garganta. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento los perros dejaron de ladrar. Todo se quedó en silencio. Con mucho miedo me volví a asomar. Y bendito sea Dios que ya no había nada. Ni la mujer, ni sonidos. Nada raro. Solo el techo de enfrente y el cielo nublado. Me dormí como pude, pero al despertar la cama estaba empapada. No he hecho pipí ni nada. Era sudor. Me había bañado en sudor toda la noche. Desperté agotado, como si hubiera corrido. Lavé todo antes de que la abuela me preguntara y nunca le conté lo que vi. No supe cómo decírselo. Solo recuerdo que por mucho tiempo, cada que escuchaba a los perros aullar en la noche, me tapaba hasta arriba. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué fue, pero dicen que así se aparece, que no siempre llora, que solo con verla sabes quién es. Y si me preguntaran, si tuviera que apostar, qué fue lo que vi aquella noche, yo diría que esa noche vi a la Llorona.